Dios te bendiga. Mi nombre es Alfredo Valdés y quiero compartir una palabra de Dios para tu vida. Quiero que abras tu Biblia si la tienes a mano. Si no, puedes escuchar detenidamente lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 18, versículo 21 y versículo 20. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí. Amén, gloria a Dios. Padre, gracias por esta palabra que tú has puesto en nuestras manos. Oramos para que en el nombre de Jesús, en este momento, cada persona que pueda ver este video reciba un mensaje de la palabra del Señor. Pueda recibir tu enseñanza, Señor, y que esta palabra pueda quebrantar su corazón y puedan llenarse de sabiduría, de gracia, puedan llenarse de tu inmenso amor. Gracias, mi Dios, porque tú nos amas. Gracias por morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Y en este momento quiero compartir la palabra bajo el tema la maldad de los hombres. Este tema yo puse un subtítulo que dice el juicio de Dios. Básicamente porque la maldad de los seres humanos va a traer consigo el juicio de Dios. Y yo creo que nosotros el día de hoy, los seres humanos, estamos tan deleitados en hacer las cosas que desagradan a Dios, que vamos a atraer el castigo de Dios como lo hicieron los hombres de otra generación. En este momento yo quiero compartir contigo una palabra que puede ser muy controversial para algunos, puede ser muy hiriente para otros, pero esto es lo que dice la palabra y esto es lo que yo quiero compartir contigo. En base al desarrollo de este tema, muchas personas pueden estar en desacuerdo conmigo, pero quiero decirle que yo solamente estoy exponiendo lo que dice la palabra y los principios que Dios quiere para tu vida. Así que si esto puede parecer contrario a lo que tú piensas, tu situación sería estar en contra de la voluntad de Dios, no en contra mía, sino en contra de Dios, porque yo estoy llevándote el mensaje de la palabra de Dios. Si nosotros pudiéramos evaluar el carácter de Dios, cómo es Dios, yo creo que la justicia sería uno de sus mayores atributos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Porque Dios es justo. Su amor para con nosotros siempre será grande, siempre se expanderá. Por eso Jesús dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. También en el Antiguo Testamento Dios fue más claro para el pueblo israelita, y en Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al rico. Grande será en justicia con tu prójimo, aleluya. Dios está siendo claro en su palabra. Y Él establece que su carácter es ser justo, hacer justicia. Y cuando Él nos enseña esto a nosotros, que debemos hacer justicia, es porque es una característica propia de Él. Dios es justo. Y cuando la gente recibe castigo, tuvo que pasar por el filtro de Dios. Y en base a la justicia de Dios, Dios ha castigado 1, 2, 3 veces a las personas. Pero no por su injusticia, sino porque Él es justo. Por eso Dios estaba con Abraham en una ocasión, basado en los versículos que leímos, Génesis capítulo 18. Y Dios le decía a Abraham que Él iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque estas ciudades estaban rebeldes, estaban llevando actos y prácticas
que eran contra la voluntad y la palabra de Dios. Y estas prácticas llegaron a colmar la paciencia de Dios. En Génesis capítulo 6, Dios destruyó todo lo que existía, destruyó toda la tierra, basado en su justicia. Porque dice Génesis capítulo 6 que Dios no contenderá para siempre con el hombre, porque los designios del hombre son de continuo hacer únicamente el mal. Así que en esa época de Génesis 6, la tierra estaba totalmente depravada. La tierra estaba totalmente en contra de los principios que Dios había establecido. La gente estaba haciendo y deshaciendo. Dice la Biblia que estaban casándose, dándose en casamiento, cometiendo hechos depravados y cosas que iban contra la voluntad del Señor. En estas ciudades, Sodoma y Gomorra, también pasaba lo mismo. Dice la Biblia que el pecado y la maldad de ellos se había agravado. Quiere decir que se había engrandecido, se había expandido. El pecado de esta gente estaba totalmente fuera de control, deliberadamente viviendo en contra de la voluntad del Señor. Así que la conclusión de Dios para lidiar con esta situación fue eliminar toda aquella raza. Y quizás cualquiera puede decir, wow, pero Dios es injusto porque ¿cómo va a eliminar toda una raza? ¿Cómo va a eliminar a toda una ciudad completa? Quizás mucha gente puede hablar en base a esto y cuestionar a Dios por esta decisión, pero a medida que vayamos desarrollando este tema, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre es justo. Y aún en medio del castigo, Dios ha aplicado su justicia. Esta gente vivía inmoralmente, cambiando el uso de lo natural por lo que es contra lo natural, cambiando el uso de la naturaleza que Dios había diseñado para el hombre por las cosas que van en contra del orden que Dios estableció. En conclusión, aquella gente vivía depravada, estaban pervertidos. Y hasta el día de hoy, la gente tiene en conciencia y en conocimiento el pecado de los sodomitas. Así que yo quiero que vayamos detenidamente a la Biblia y pongamos en orden cuál era el pecado de los sodomitas, qué pasaba en aquella ciudad. Si algo nosotros debemos saber es que el pecado de esta gente había colmado la paciencia de Dios. Nosotros hablamos de la justicia de Dios, pero debemos de comprender que ni siquiera se asemeja a la justicia humana. La justicia de Dios va más allá de los parámetros que nosotros los seres humanos entendemos como justo. Dice la palabra en el libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y me llama la atención este versículo, porque dice que el Señor es paciente para con nosotros. Esto nos indica que nosotros podemos quebrantar la ley, podemos pecar en un momento, hacer algo que desagrade a Dios, y Dios no trae el castigo en el momento. Él es paciente, esperando que nos arrepintamos. Esta es la justicia de Dios. Dios es justo aun cuando nosotros quebrantamos su ley, porque aunque nosotros estamos violentando su principio, Él sigue llenando su vida, esperando que podamos volver a Él y arrepentirnos. Y cuando digo que la justicia de Dios va más allá de la justicia del hombre y que ni siquiera podemos compararlo, me refiero a que nosotros los seres humanos no toleramos las violaciones de la ley. Porque si una persona es un homicida, si una persona es ladrón, si una persona comete cualquier delito, cualquier infracción, yo creo que un juez no le va a decir, bueno, te voy a perdonar esta vez, vete a tu casa. Un juez humanamente no le dirá eso. Va a ponerle una multa, lo condenará directamente, le cantará sentencia, pero no le dirá que se vaya. ¿Por qué? Porque si hace esto, entonces no estaría siendo justo. Cuando nosotros vamos y evaluamos la palabra de Dios y anclamos en este versículo, dice que Dios es paciente
porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Esto nos indica que Dios está postergando el castigo de la raza humana. Pero ¿cuántas veces Dios había hablado a esta gente? ¿Cuánta oportunidad Dios le había dado a la gente de Sodoma antes de decidir destruirla? ¿Cuánto tiempo Dios estuvo esperando a que esta gente se convirtiera a Él? ¿Cuánto tiempo Dios esperó para que la gente de Sodoma cambiara su vida? Dios, más que justo, estaba teniendo misericordia, porque Dios, si usara la justicia de nosotros los hombres, lo hubiese condenado instantáneamente, en el preciso momento. Pero Dios duró mucho tiempo para traer el castigo sobre ellos, porque era paciente. Yo quiero que tú entiendas que Dios sigue siendo paciente para contigo. Dios sigue teniendo paciencia para que tú le busques. Dios sigue teniendo paciencia para que tú le ames. Dios sigue teniendo paciencia para que tú puedas volver hacia Él. Por mucho tiempo Dios estuvo esperando que la gente de Sodoma se convirtiera a Él, que la gente de Sodoma dejara de vivir sus prácticas inmorales, que la gente de Sodoma dejara de vivir su práctica antinatural. Por eso vemos que la justicia de Dios no condena al instante. La justicia humana condena instantáneamente. Sin embargo, Dios retrasa el castigo, dándole oportunidad que el hombre se vuelva a Él. Así que Dios le dio mucha oportunidad a la gente de Sodoma para que se volviera a Él. Esta gente vivía de una manera inmoral. Esta gente vivía depravadamente, como ya hemos mencionado. Cuando nosotros nos referimos al pecado de Sodoma, nosotros tenemos que hablar abiertamente de lo que significaba. Realmente esto es un tema un poco delicado para tomar en cuenta, pero es la palabra de Dios, y Dios nos ama tanto que la Biblia nos registra todas las cosas que Dios aborrece, las cosas que Dios castiga, con la única intención de que nosotros miremos un ejemplo y nos volvamos al Señor para no pasar la misma situación que en aquellos tiempos, que en aquella época. Así que yo quiero que tú entiendas esto, mi querido hermano, que estos seres, estas personas necesitaban a Dios, pero no vivían por ni para Dios. La Biblia nos habla que unos seres angelicales, unos seres espirituales, ángeles, tomaron forma humana, tomaron un cuerpo de ser humano y fueron a la ciudad de Sodoma para sacar a Lot de allí, al sobrino de Abraham. Ellos tenían la intención de salvar a Lot. Sin embargo, la gente de aquella ciudad tenía unas intenciones diferentes con estos hombres. Aunque ellos querían salvar a Lot, los hombres de allí querían utilizarlo como objeto sexual. Génesis 19, versículo 4, dice: pero antes de que ellos se acostasen, los hombres de aquella ciudad rodearon toda la casa. Todo el pueblo junto, nota esta palabra, dice todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que lo conozcamos. En términos bíblicos, esta palabra conocer quiere decir que es la unión de un hombre y una mujer sexualmente. La Biblia dice que conoció a Adán a su mujer Eva y procrearon hijos. Utiliza el término conocer cuando se refiere al término sexual de un hombre y una mujer. Así que estos hombres de Sodoma dijeron: sácalos afuera para que lo conozcamos. Esto era algo depravado. La Biblia dice todos los hombres de Sodoma, desde el más viejo hasta el menor. Esta gente tenía esta conducta depravada. Dios quería que ellos se volvieran a ellos. Dios quería que esta gente se volvieran a Él, que se convirtieran, que se arrepintieran. Mas esta gente no entendía.
Esta gente no tenía en consideración lo que Dios decía. Esta gente no tenía en consideración la voluntad del Señor al ejercer sus prácticas inmorales. La gente vivía en un pecado de homosexualismo. La gente vivía de esta manera declarada. Era una conducta pública que las personas de aquel entorno ya tenían por costumbre. Tanto así que el profeta Isaías revela en el libro de Isaías 3:9, citando esta acción que hacían las personas de Sodoma, dice: como Sodoma públicamente hicieron sus pecados, no los disimularon. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Esta gente tenía una conducta pervertida y vivía de una manera homosexual que es contrario a la voluntad del Señor. Si algo nosotros tenemos que decirle a esa persona que tienen esa conducta es que Dios le ama, que nosotros los cristianos les amamos. La situación acá es que la gente que está en homosexualidad es como aquel que está en fornicación, es como aquel que es un ladrón, es como aquel que se convierte en homicida, porque está en una condición de pecado, igual que como lo estuve yo en un momento, igual que como quizá lo estás tú que estás viendo este video. Entonces esas personas necesitan el amor de Jesús y necesitan de que la iglesia entienda que esa gente necesitan arrepentimiento y no que los separen, no que se aparten, no que sean homofóbicos. Porque una cosa es ser homofóbico y otra cosa es no tolerar esa conducta homosexual, porque es algo que va en contra de la voluntad del Señor. Yo creo que nosotros tenemos que tener bien claro este punto de vista. Nosotros debemos mostrar que amamos a esa persona que tiene conducta homosexual en Jesús. Lo amamos, y amar no significa tolerar ni soportar el estilo de vida que ellos tienen como si fuera algo bueno. Debemos enseñarle el amor de Cristo, aunque sea difícil, diciéndole que necesitan arrepentimiento, porque esa conducta viola los estándares que Dios ha establecido para la vida de los seres humanos. Dios condena este acto. Y realmente yo no quiero que usted me vea a mí como que yo estoy en contra de las personas que viven de esta manera. No, yo estoy en contra de la práctica pecaminosa, porque eso viola los parámetros que Dios ha establecido para la gente, para la humanidad. Hoy en día nosotros vemos cómo se celebra lo que les llaman el orgullo gay. Cómo ellos hablan de libertad porque quizás se sienten oprimidos. Pero el problema es que Dios quiere que esa gente se vuelvan para que puedan encontrar la verdadera libertad. Dice la palabra que al que Cristo libertare será verdaderamente libre. Hay gente que entienden que esta conducta debe de ser aceptada y debe de verse como algo normal. Pero estos son los parámetros que violan los principios que Dios ha establecido para la humanidad. Yo quiero que tú entiendas que Dios aborrece esta práctica pecaminosa y Dios quiere que la gente se vuelva a Él. La Biblia dice en Levítico capítulo 18 versículo 22: no te echarás con varón como con mujer. Dios condena esta práctica y es más específico aún en Levítico 20 versículo 13: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Esto es algo muy delicado. La palabra abominación es algo que se aborrece. Yo pudiera definir con otros términos la palabra abominación, pero sonaría un poco desagradable en este medio. Es por eso que yo quiero que tú entiendas lo que dice la palabra del Señor. Quiero citarte lo que dice el diccionario sobre la palabra abominación. Dice que la abominación es una acción y un efecto de rechazar algo que se considera desagradable o perjudicial.
Abominar es cuando algo resulta desagradable. En la antigüedad Dios decía y enseñaba a su pueblo que la idolatría era abominable. Entonces Dios desechaba eso. Por eso este texto dice que si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Esto es algo que Dios condena, y yo quiero que tú entiendas algo, amado hermano. Esta práctica debe de cambiar para el Señor. Debe de hacer las cosas que a Dios le agrada. Yo sé que quizás mucha gente pueda sentirse aludido, pueda sentirse molesto, quizás mucha gente pueda sentirse un poco desagradable o airado con lo que yo estoy diciendo, pero yo quiero que tú entiendas que esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, porque Dios no quiere que la humanidad viole su parámetro, porque la gente está trayendo sobre sí la ira de Dios cuando están siendo permisivos con aquellas cosas que Dios aborrece. Esto es algo muy interesante que yo quiero compartir contigo hoy. La gente tiene que volverse a Dios, aleluya. En nuestros días, esta conducta homosexual, esta conducta depravada de sodomía, por todos los medios de comunicación y electrónicos, quieren que la gente lo vea como algo normal. Hoy debemos darnos cuenta que públicamente la televisión, el cine, la internet, diferentes organismos internacionales están provocando que esto que Dios aborrece se vea como algo normal. La Biblia es muy específica en cuanto a eso, pero los tiempos que vivimos hoy son tiempos en el cual se están permitiendo como algo bueno lo que Dios llama malo. Es necesario que la gente entienda lo que está pasando en el mundo de hoy. Los organismos internacionales hablan de la nueva normalidad. Después que inició la pandemia del COVID-19, hay una campaña que ellos han llamado Nueva Normalidad. Y es que la gente debe de vivir y asumir un rol diferente a lo que vivíamos antes. Pero esta nueva normalidad, ellos no hablan de que la gente debe de hacer las cosas diferente, sino que vuelvan a empezar. La nueva normalidad trata de llevar a la gente a un inicio, a un reseteo de la conducta de los seres humanos para vivir como ellos quieran. Volver a empezar es lo que ellos llaman nueva normalidad. Y cuando vemos estos organismos internacionales, estas grandes empresas, estas grandes compañías de televisión, radio, internet, grandes compañías de comercio apoyando este tipo de cosa depravada, nos estamos dando cuenta que quieren introducir en el cerebro de la sociedad algo como normal cuando Dios lo aborrece. Esta nueva normalidad puede permitirle a las personas de esta generación ver como algo bueno a lo que Dios llama malo. Esto puede permitirle al mundo asimilar que las personas gays, homosexuales, transexuales, heterosexuales, bisexuales, podamos asumirlo como una conducta normal dentro de la sociedad. Ellos quieren que la gente asuma esto como algo que está en el diseño humano. Se quiere introducir esta conducta para que los niños que van creciendo en esta generación en 10, 15 o 20 años puedan asumir esto como algo totalmente normal. Así que esta nueva realidad de la que ellos hablan, de empezar de nuevo, trata de dejar a Dios fuera de la esfera humana con la intención de vivir en base a lo que ellos han establecido, violando los principios y parámetros que Dios ha determinado para la raza humana. Yo creo que esto es una excelente estrategia que quieren estas personas, quizás para reducir la población mundial.
Es algo que nosotros debemos de darnos cuenta. Si nosotros ponemos dentro de una isla o de un país X, que todo el que viva ahí sea con tendencia homosexuales, todas esas personas sean homosexuales dentro de una ciudad, yo quisiera que hiciéramos este análisis. ¿Cuánto tiempo de vida permanecerán esas personas allí? Si nosotros ponemos una ciudad llena de homosexuales, ¿cuánto tiempo de vida durarán esas personas allí? 80, 60 años, 50 años, a lo máximo 100 años, porque van a desaparecer, porque no van a poder reproducirse, y al no reproducirse va a desaparecer. Ahí es que nosotros tenemos que usar la lógica, que esto es algo que va en contra de los parámetros que Dios ha establecido. Seres que no pueden reproducirse no están aptos para existir en este mundo creado por el Señor. Por eso es que vemos que las personas quieren violar los parámetros que Dios ha establecido, queriendo vivir de su manera, para no vivir como Dios quiere. Estaba leyendo en las redes una página de internet que decía que la ONU tiene previsto que para el 2030 la identidad de género, la igualdad de género sea una realidad, y que todas las personas sobre la esfera terrestre puedan asumir la identidad de género como algo real. Quizás hay gente aquí que pueda ver este video y no sepa lo que es la identidad de género, pero es tan sencillo como que si una persona dice yo soy mujer, hay que tratarlo como una mujer aunque su cuerpo sea como un hombre. Si una mujer dice yo soy un hombre, hay que tratarlo como un hombre aunque luzca como una mujer. Entonces ellos quieren asumir un rol que no le corresponde. Y estamos viendo que el mundo de hoy está asumiendo estas cosas como una realidad. Quizás los niños que hoy tienen 20 años, mañana cuando tengan 30, van a vivir en un mundo donde el 30-40% de personas es homosexual. Porque esa es la conducta que están aprendiendo. Cuando nosotros lo vemos en televisión, cuando lo vemos en la internet, cuando hasta en caricatura de Disney hay caricaturas que son con tendencia homosexual. Cuando un niño ve ese tipo de contenido, eso se va a grabar en su mente, eso va a trastornar su mente. Y en ese sentido, ese niño va a crecer condicionado a que él puede ser lo que él quiera, aun cuando Dios prohíbe ese estilo de vida. No podemos ir más lejos. Netflix, la plataforma de película más grande actualmente, tiene más de un 30% de contenido homosexual. Tienen series que son totalmente homosexuales. Tienen películas que no son homosexuales en el contexto, pero sí tienen escenas homosexuales. En la televisión, los programas de televisión, los programas de televisión contienen un gran número de personas homosexuales y lesbianas transmitiendo en vivo. Yo creo que esta conducta está pervirtiendo a todo el mundo. Esta conducta está pervirtiendo la humanidad entera, y por eso Dios destruirá. Dios va a traer castigo sobre la humanidad, porque la gente está pervirtiendo su camino. Yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más claros con los tiempos que vivimos. Y si algo podemos ver es que, por ejemplo, el día de hoy vemos las redes sociales donde se habla de la libertad, del orgullo gay con denuedo. Vemos como las plataformas de Instagram, Facebook, YouTube, Google promueven abiertamente todo este tipo de contenido LGTB.
porque eso está dentro de una agenda que se debe cumplir, que los organismos internacionales han determinado que esto se debe cumplir, y por eso ellos forman parte de esta agenda, para llevarle al subconsciente de la sociedad la idea de que pueden ser lo que quieran ser, de que pueden vivir como quieran sin necesidad de que alguien le ponga un stop. Yo creo que hoy día nosotros podemos darnos cuenta a través de las noticias que llamarle él a una mujer cuando ella quiere, llamarle él a un hombre cuando él dice que es ella, puede tener serios problemas legales. Cambiar el término él por ella a una mujer cuando no quiere ser lo que tú estás viendo físicamente, pudiera traerles grandes y severos problemas legales. En Estados Unidos, una pareja de pastores no quisieron hacer un pastel para una boda homosexual, y estas personas fueron llevados a la corte acusados de homofobia. Y no solamente fueron acusados, sino que también fueron penalizados por esto. Estamos viendo que las personas hoy se casan, gente del mismo sexo. Estamos viendo que hasta iglesias se están abriendo donde se tolera esta conducta homosexual. Brasil, Estados Unidos, diferentes lugares del mundo se están abriendo iglesias donde la gente entiende que puede seguir a Dios y puede seguir siendo homosexual. Esa no es la idea. Claro que los homosexuales pueden venir a la iglesia. Claro que los homosexuales pueden entrar a una iglesia y sentirse cómodos, y se le va a tratar con el amor adecuado. Porque la intención es venir a la iglesia, pero no para que te quedes igual. Dios no quiere que la gente se quede igual. Dios no quiere que las personas permanezcan viviendo una conducta homosexual cuando están recibiendo el conocimiento de la palabra del Señor. La gente de Sodoma practicaba normalmente el pecado. Practicaba normalmente esta aberración que estaba en contra de los principios que Dios había establecido. La Biblia nos dice que Lot sabía de qué cosas estas personas eran capaces. Lot sabía cuál era el estándar de ellos para cometer delitos, para cometer delitos deliberados sin considerar a Dios. Es por eso que Lot estaba dispuesto a ofrecer su vida para que la gente de Sodoma no utilizaran sexualmente a aquellas personas que posaban en su casa. Hay algo muy interesante que nosotros debemos saber, y es que Dios ama su creación, pero no va a tolerar el pecado. No va a tolerar su conducta opuesta de vivir en contra de su voluntad. Dios no va a seguir siendo permisivo. Dios no va a ser permisivo ante estas cosas. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1 versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron asimismo la retribución debida a su extravio. No sé si tú notas lo que dice la Biblia, pero dice que estos son hechos vergonzosos. Y hoy la sociedad está asumiendo esto como un orgullo. La sociedad está celebrando esta conducta que Dios condena. Pero yo quiero terminar esta historia que pasó en Génesis capítulo 19. Esta gente, los sodomitas,
atrajeron sobre sí la ira de Dios. Por su perversión, por su forma pecaminosa de vivir, trajeron sobre sí la ira de Dios. Yo quiero que tú entiendas, mi querido hermano, que la humanidad de hoy, el mundo de hoy, 2020, está trayendo sobre sí la ira de Dios. Es como que no le dan tiempo a que la ira venga. No, ellos están provocando a Dios y es como que tiraran una soga, un lazo y están jalando la ira de Dios sobre ellos con su conducta depravada, con su forma de vivir contraria a los parámetros que Dios ha establecido. Yo creo que si algo la gente debe de aprender es a tener temor a Jehová. Porque la gente de Sodoma no tenía temor a Jehová. Y dice la Biblia en Génesis 19:24: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. La Biblia dice que el pecado de esta gente, esta aberración sexual, esta conducta, atrajo sobre sí la ira de Dios y Dios hizo llover fuego y azufre sobre aquella ciudad. No quedó nadie vivo allí, porque dice el versículo que leímos hace un rato. Dice que todo el pueblo junto, desde el más viejo hasta el más joven, tenían esta conducta depravada. Tenían este estilo de vivir homosexualmente. Habían cambiado el uso de las mujeres por los hombres, el uso de los hombres por la mujer en el caso femenino. Habían tomado una conducta que Dios prohíbe y condena en la Biblia. Así que yo no quiero que tú veas, si has llegado hasta ahora y has terminado de ver este video, yo no quiero que tú veas esto como que yo estoy metiéndote miedo. No quiero que tú lo veas como algo de terror. No quiero que tú veas esto como una historia que pasó en la Biblia hace mucho. Yo quiero que tú asimiles lo que hemos estado leyendo hasta ahora como la oportunidad que Dios te está dando de volverte a Él. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Y es necesario que nosotros veamos en la historia que está escrito en la Biblia una y otra oportunidad que Dios nos está dando para volvernos a Él. Si hoy yo he traído este tema a colación, si hoy yo estoy compartiendo esta palabra contigo, es porque yo quiero que tú entiendas que aunque Dios te ama, aunque Dios ama su creación, Dios no va a ser tolerable con el pecado. Dios no va a tolerar todo el tiempo la deslealtad que los seres humanos tienen para con Él. Génesis 6 dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre, porque todos sus caminos son de continuo únicamente al mal. Así es que la maldad de nosotros los hombres va a traer sobre sí la ira de Dios. Yo quiero que tú entiendas, mi estimado amigo y hermano, que Dios te ama tanto que envió a su Hijo a la cruz a morir por tus pecados, para que por medio de ese sacrificio de la cruz tú puedas tener arrepentimiento. Arrepentimiento de cualquier pecado, cualquier cosa que hayas hecho. El Señor está ahí para perdonarte. Cualquier condición de vida que has adoptado, Dios está ahí para perdonarte. Dios está dando oportunidad y tiempo. Como en Génesis 6, Dios destruyó el mundo con un diluvio. Y dice la Biblia que Noé 120 años predicó para que la gente se convirtiera, y nadie se convirtió hasta el día que Noé entró el arca y cayó un diluvio y exterminó todo sobre la faz de la tierra. Dios había dado mucho tiempo a la gente de Sodoma para que se volvieran a Él, pero no se volvieron a Él, y al tomar una conducta en contra de la voluntad de Dios, dice la Biblia que llovió fuego y azufre sobre aquella ciudad.
Esas personas tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron. Tuvieron la oportunidad de cambiar su vida y no lo hicieron. Pero yo quiero decirte en este momento que esta no debe ser tu realidad. Porque tú puedes ser audible a la voz de Dios y seguir el parámetro que Dios ha establecido, seguir el orden que Dios ha establecido en la raza humana. Esta realidad de ser condenado no es lo que Dios quiere para la humanidad, no es lo que Dios ha preparado para ti. Sin embargo, la humanidad de hoy no quiere volverse a Dios. La gente quiere vivir de espalda a Dios, en contra de la voluntad de Dios. No quieren volverse ante la voluntad del Señor. Y es por esa razón que Dios va a traer condenación y castigo a este mundo. Es por esa razón que Dios va a cortar los días sobre la tierra de aquellas personas que hacen maldad, de aquellas personas que pervierten el mundo con su forma inmoral de vivir. Dios va a traer condenación y va a cortar los días de aquellas personas que con su mensaje de tolerancia ante las cosas que Dios aborrece están pervirtiendo y dañando a la humanidad. Dios va a traer castigo contra aquellas personas que están siendo permisivos con el pecado, permisivo con las cosas que Dios aborrece. Dios traerá maldición sobre aquellas personas que están siendo promotores de esta agenda que va en contra del orden y del ciclo de la vida. Debemos mostrar amor de Dios. Y no hay ninguna forma mejor que mostrar el amor de Dios a personas que tienen conducta homosexual, llevándole el razonamiento de que Jesús les ama, de que deben cambiar su vida, de que hay una oportunidad de seguir a Dios, que hay una oportunidad de arrepentirse. Dios está siendo tolerante al día de hoy. Dios está siendo permisivo con ustedes, esperando que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios. Dios dice en este momento que corras a los pies de Jesús, aleluya. Hace rato citaba el versículo que dice: seréis verdaderamente libres cuando el Hijo os libertare. Hoy día las redes sociales están llenas de personas con conducta homosexual diciendo libertad, libertad. En YouTube, en Instagram, en Facebook, en Google, todas esas plataformas alusiva a la libertad del orgullo homosexual. Pero yo quiero decirte en este momento que la Biblia dice que demostrar abiertamente que tú eres homosexual no es libertad. Lo que significa libertad es seguir a Jesús, porque al que el Hijo libertare seréis verdaderamente libre, aleluya. Esta es la realidad que la gente debe de saber, que hay un Dios, hay un Cristo que fue a la cruz del Calvario a morir por tus pecados, y en su condición más humillante está listo y preparado para perdonar a una generación perversa, a una generación que no ha tomado en cuenta a Dios. Y Dios está siendo tolerante, porque dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero que tú entiendas esto. Es necesario, amado hermano, correr hacia los pies de Jesús. Correr hacia la cruz, aleluyas. Es necesario correr a Jesús para poder salvar nuestra vida y para poder escapar de la ira de Dios que se aproxima. Padre, te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Oramos en este momento para que tú toques los corazones de aquellas personas que han visto este video, de aquellas personas que sacaron de su tiempo para dedicarte tiempo a ti, que eres el dueño del tiempo. Señor, ten misericordia de nosotros, de nuestros pecados, de nuestra condición de vivir. Llénanos, Espíritu Santo de Dios, de tu amor incondicional, y ayúdanos a mostrar tu amor a aquellas personas que necesitan.
Señor, ayúdanos a percibirnos antes que tú vuelvas. Ayúdanos a percibirnos antes, Señor, aleluya, de que el castigo venga a esta tierra, podamos, Señor, ser salvos. Llénanos de tu presencia y de tu bondad. Bendice la vida de cada persona, Señor, que en este momento ha recibido tu palabra. Cada persona que está del otro lado de la pantalla, bendice su vida. Ayúdale, Señor, a que la iglesia de hoy pueda tener mejores herramientas para atraer a esas personas que necesitan cambiar su vida. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias por morir en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si has llegado hasta este momento y crees que esta palabra fue de bendición para tu vida, comparte este video. Compártelo con tus amigos, compártelo en tu muro, para que otras personas también puedan recibir de Dios esta palabra que tú has recibido. Dios te bendiga mucho y será hasta la próxima.